Saludos a todos. Hoy vamos a presentar lo que es el tema de concentraciones y diluciones. Soy la maestra Carolina Flores, estoy en el Laboratorio de Medios de Cultivo del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. Para empezar este tema vamos a hablar de lo que es la solución. La solución es la mezcla homogénea de sustancias. Estas no se pueden separar por métodos físicos, como por ejemplo la filtración o decantación. La solución está compuesta por dos componentes, valga la redundancia, lo que es el solvente, que puede estar en cualquiera de los tres estados, líquido, gaseoso o sólido, y es el componente que está en mayor cantidad. Mientras que también tenemos al soluto, que es el que se encuentra en menor cantidad y también está en los tres estados físicos. Cuando se combinan estos dos, nos dan lo que es la solución. Vamos a ver algunos ejemplos de soluciones. Dentro de esta tabla solamente tocaremos el ejemplo del aire y de las aleaciones. En el caso del aire sabemos que es la solución, el solvente y el soluto están en estado gaseoso. Sabemos que el aire está compuesto por varios gases, pero nada más vamos a tomar dos de los que están en mayor cantidad. El oxígeno vemos que está al 21%, este funcionaría como soluto, mientras que el nitrógeno, que está al 78%, sería el solvente. Ajá. Ahora, en el caso de las aleaciones, tenemos que la aleación, la solución, el solvente y el soluto se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, en el caso del latón tenemos que el 30% es de zinc, este funcionaría como soluto, mientras que el cobre, que está al 70%, sería el solvente. Ya vimos que de los anteriores ejemplos, vimos que los componentes pueden estar en diferentes proporciones. ¿A qué me refiero? Puede estar al 20, al 30, al 40, el soluto, ¿no? Como tal. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber las concentraciones de las soluciones? Si ustedes recordarán, por ejemplo, hay soluciones que se manejan en medicina como lo que son el cloruro de sodio, que vienen a diferentes concentraciones, pero tienen diferentes funciones. Aquí les voy a poner dos ejemplos nada más, que es con relación a la glucosa. La glucosa. Tenemos una solución al 5%, que es una solución que se utiliza de mantenimiento, se administra en casos de pérdida de líquidos y a pacientes con cetoacidosis. Mientras que la glucosa, que está preparada de entre el 10 al 50%, es una solución que aporta energía, se usa en pacientes con crisis de hipoglucemias y para pacientes con quemaduras para evitar la formación de edemas. Ya hablamos de que hay concentraciones, pero ¿cómo se define el término concentración de una solución? Se define como cantidad de soluto disuelto en una cantidad específica de solvente. Aquí tenemos la fórmula, que es la concentración es igual a la masa o volumen del soluto, porque puede estar en peso o en volumen, entre la masa o el volumen de la solución. La que sigue, por favor. Dentro de las concentraciones de las soluciones tenemos lo que se van a definir las unidades. Dentro de estas unidades de concentración tenemos partes por millón, concentraciones porcentuales, que dentro de estas se encuentra el porcentaje peso-peso, porcentaje volumen-volumen o el porcentaje peso-volumen. También otras de las concentraciones que también se pueden manejar es partes por billón, entre otras, como son la normalidad, formalidad, por decirlo así. De estas anteriores solamente vamos a tocar un poco el tema de partes por millón y lo que son las concentraciones porcentuales. En esta diapositiva vemos que las partes por millón se definen como la proporción de miligramos de soluto entre litros o kilogramos de solvente. Es muy importante considerar estas unidades. El soluto siempre va a estar en miligramos y el solvente va a estar en litros o kilogramos. También tenemos aquí una equivalencia, que es las partes por millón, que están asociadas con las concentraciones porcentuales. Por ejemplo, una solución 0.5%
es igual a 5.000 partes por millón. Y bueno, también una solución al 0.1% serían 1.000 partes por millón. Vamos a ver un ejercicio de las partes por millón. Tenemos que calcular la concentración en partes por millón de 700 gramos de solución que contienen 38 miligramos de iones sodio en agua. Que bueno, la solución es el agua. Vamos a poner nuestros datos, ponemos peso de la solución, que son 700 gramos. Recordemos que la definición nos habla que tiene que ser en kilogramos o litros, ¿no? Entonces, estos 760 gramos equivalen a 0.760 kilogramos. Mientras que en el caso del peso del soluto, tenemos 38 miligramos. Ese sí se aplica directamente a la fórmula. Entonces, hacemos la sustitución, que las partes por millón son igual a 38 miligramos entre 0.760 kilogramos. Al hacer la división, tenemos que son 50 miligramos por kilogramo. Esas son las partes por millón. Bueno, ahora vamos a platicar lo que son las soluciones porcentuales. ¿Qué se define como solución porcentual? Se refiere a la cantidad de miligramos o, que diga mililitros o gramos de soluto referidos en 100 mililitros o gramos de solución. Es muy importante que consideren que son por 100 mililitros o 100 gramos de solución. Hay tres formas de expresar estas concentraciones porcentuales, como ya lo habíamos visto en otra diapositiva. Vemos que está el porcentaje peso-peso, o que también se maneja como porcentaje masa-masa, el porcentaje volumen-volumen y el porcentaje peso-volumen. Antes de pasar a ver cada uno de ellos, hagamos un recordatorio. Cuando uno dice que tenemos una solución, por ejemplo, al 1% de cloruro de sodio, quiere decir que tenemos 1 gramo de cloruro de sodio en 100 mililitros de solución. Sin embargo, recordemos que 1 gramo equivale a 1000 miligramos. Es importante que recuerden estas equivalencias porque veamos que las partes por millón eran miligramos, o va a haber ejercicios en los cuales, o soluciones en las cuales se tienen que preparar considerando miligramos o gramos. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos esta equivalencia por 10, podríamos también decir que hay 10 gramos o 10.000 miligramos de cloruro de sodio en 1000 mililitros de la solución. O también, si volvemos a multiplicar por 10, serían 100 gramos en 100.000 que equivalen a 100.000 miligramos de cloruro de sodio en 10.000 mililitros de solución. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que son las soluciones porcentuales. Específicamente vamos a ver la de peso-peso o masa-masa. Entonces se define como peso de solución disuelto en 100 gramos de solución. Es importante mencionar que, bueno, aquí les ponemos la fórmula y tenemos que el porcentaje peso-peso es igual a gramos de soluto entre gramos de solución. Si se acuerdan de la primera diapositiva, habíamos dicho que los gramos de la solución o el volumen o peso de la solución estaba definida como los gramos o volumen del soluto más los gramos o volumen del solvente. Por eso, en este caso, el gramaje de la solución es los gramos de soluto más los gramos de solvente, y todo esto multiplicado por 100. Vamos a ver un ejercicio y tenemos aquí preparar 500 gramos de solución de nitrato de sodio al 22% peso-peso, usar como solvente el agua. Entonces vamos a poner los datos. Es peso de la solución, son 500 gramos. La concentración, 22%. Entonces aquí lo que vamos a calcular es cuántos gramos de soluto son los que tenemos que poner para que tengamos una solución 22% en 500 gramos de solución. Tenemos la fórmula, que es concentración es igual a gramos del soluto entre gramos de la solución multiplicados por 100. Recordemos que de aquí lo que nos interesa, al sustituir los valores, vemos que la incógnita es gramos de soluto. Entonces vamos a realizar el despeje. Recordemos que bueno, el 100 está multiplicando, va a pasar dividiendo, el 500 está dividiendo, va a pasar multiplicando, y
nos queda la fórmula de abajo que dice gramos de soluto es igual a 22 multiplicado por 500 gramos entre 100. Ajá. Al hacer la ecuación, tenemos que son los gramos de soluto es igual a 110 gramos del soluto en este caso. Entonces, ¿cómo se prepara esta solución? Se pesan 110 gramos de nitrato de sodio y se agregan 390 gramos de agua para que tengamos los 500 gramos al final de la solución y esté a una concentración del 22%. Siguiente ejercicio. Calcular el porcentaje de una solución que tiene 3.88 gramos de cloruro de sodio disueltos en 90 gramos de agua. Entonces vamos a poner los datos otra vez. Peso de soluto, cloruro de sodio, 3.88 gramos. Peso del solvente, 90 gramos de agua que damos. Y lo que nos falta saber es a qué concentración está. Aquí otra vez ponemos la fórmula. Siempre hay que poner la fórmula. Y ponemos concentración es igual a gramos de soluto entre gramos de solución multiplicado por 100. Entonces sustituimos valores y ponemos que son 3.88 gramos entre 93.88 gramos, porque recuerden que es el peso de la solución. Entonces hay que sumar el peso del solvente más el peso del soluto y eso nos da 93.88 gramos que van a estar multiplicados por 100. Al hacer la división nos queda que 4.13% es la concentración de esta solución con estas cantidades que se pesaron. Ajá. Ahora pasaremos al siguiente tema que es el porcentaje en volumen, que se define como B entre B, ¿no? Volumen de soluto en mililitros debe de ser disueltos en 100 mililitros de solución, que era lo que yo siempre les decía. Recordemos que siempre va a ser en 100 mililitros de solución. Tenemos la fórmula acá, que es mililitros del soluto entre los mililitros de la solución, pero recordemos que acá los mililitros de la solución están definidos como la suma de los mililitros del soluto más los del solvente y todo esto multiplicado por 100. Ajá, vamos a ver un ejercicio. Calcular el porciento en volumen de una solución compuesta por 35 mililitros de etanol y 125 mililitros de agua. Entonces, datos, tenemos volumen del soluto, 35 mililitros de etanol, el volumen del solvente son 125 mililitros de agua, pero el volumen de la solución es 35 mililitros del etanol, que es el soluto, más 125 mililitros del solvente, que es el agua, y esto nos da un total de 160 mililitros. Ajá. Entonces vamos a ocupar la fórmula directamente y es concentración es igual a mililitros del soluto entre mililitros de la solución multiplicado por 100. Sustituimos los valores y nos queda que 35 mililitros van a estar divididos entre 160 mililitros de la solución multiplicados por 100 y esto nos da un porcentaje de 21.87%. Ajá, veamos otro ejercicio. ¿Cuántos mililitros de ácido clorhídrico hay en 500 mililitros de una solución al 37% de ácido clorhídrico en agua? Entonces los datos son: concentración es 37% del ácido clorhídrico, volumen de la solución son 500 mililitros y lo que nos interesa saber es el volumen del soluto. Entonces, concentración es igual a mililitros de soluto entre mililitros de la solución multiplicado por 100. Despejamos porque aquí lo que tenemos de incógnita es los mililitros del soluto y nos queda que los mililitros del soluto son igual a la concentración multiplicada por los mililitros de la solución entre 100. Al sustituir ya los valores del ejercicio, tenemos que son 37% que va a multiplicar a 500 mililitros de la solución entre 100. Y al hacer la operación tenemos que mililitros del soluto son 185 mililitros del ácido clorhídrico. Pasemos al siguiente tema, que es porcentaje en peso-volumen, que es peso del soluto en gramos disuelto en 100 mililitros de la solución. La fórmula, como se ve aquí, es gramos del soluto entre mililitros de la solución multiplicada por 100. Aquí es importante hacer una aclaración porque si se dieron cuenta, en los dos anteriores porcentajes, nosotros estábamos manejando que el volumen o la masa de la solución era la suma del soluto más
el solvente, ¿no? Sin embargo, aquí estamos trabajando con gramos y el otro son mililitros. Entonces, ¿cómo se preparan estas soluciones? Se tiene que pesar el soluto que se va a disolver por ejemplo, en 100 mililitros de la solución, se disuelve en 80% normalmente de la solución total. Después de que se disuelve, se lleva al volumen que se va a preparar de forma total, ¿no? Normalmente lo hacemos en probeta, pero bueno, pues ahora sí que es en función de lo que tengan. Vamos a ver los ejercicios. ¿Cuál es el porcentaje peso-volumen de una solución que contiene 20 gramos de hidróxido de potasio en 250 mililitros de agua? Datos: peso del soluto 20 gramos, volumen de la solución 250 mililitros, y tenemos que la concentración es igual a 20 gramos del soluto o de hidróxido de potasio entre 250 mililitros de la solución, que en este caso es agua, multiplicado por 100. Esto nos da un resultado de 8% de hidróxido, o sea, esta solución queda al 8% de hidróxido de potasio. Bueno, aquí hay otro ejercicio. ¿Cuál es el porcentaje peso-volumen de una solución con 500 miligramos de anfotericina en 0.6 litros de solución? Vamos a ver los datos. Peso de soluto, que es igual a 500 miligramos. Sin embargo, nos están pidiendo, recordemos que en la fórmula dice que son gramos. Entonces, esos 500 miligramos los tenemos que transformar a gramos. Esos 500 miligramos equivalen a 0.5 gramos del soluto. Luego, volumen de la solución es igual a 0.6 litros. Sin embargo, en la fórmula nos dice que son mililitros. Entonces, hay que transformarlo a mililitros y esos 0.6 litros equivalen a 600 mililitros. Sustituyendo los valores, tenemos que 0.5 gramos de la anfotericina entre 600 mililitros de la solución van a estar multiplicados por 100 para sacar el porcentaje. Entonces, la concentración de esta solución es 0.083%. Bueno, hasta aquí hemos tocado la parte de las concentraciones porcentuales y lo que también lo que son las partes por millón. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es el de diluciones. ¿Qué implica hacer una dilución? Implica que vamos a partir de una solución más concentrada para diluirla y producir una solución de menor concentración. La que está más concentrada normalmente se conoce como solución madre. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos el matraz del lado izquierdo, que está más azulito, y así de forma esquemática la dilución sería hacer el matraz, pero como un poquito el azul más clarito, ¿no? O sea, diluyéndolo con agua normalmente. Para estos cálculos que se hacen, usamos una fórmula que es la de volumen inicial, que multiplica la concentración inicial, es igual al volumen final por la concentración final. Normalmente el volumen y la concentración inicial representan la solución más concentrada, mientras que el volumen final y la concentración final son la solución más diluida. Vamos a ver un ejercicio para que les quede un poco más claro esto. Y entonces dice: preparar la siguiente dilución. Se van a preparar 50 mililitros de azul de metileno, que lo vamos a manejar como AM, a una concentración de 0.05 a partir de una solución de 0.2%. Entonces vamos a poner nuestros datos. Recordemos que C1 y B1 son las concentraciones iniciales, o las concentraciones de la solución, concentraciones y datos de la solución más concentrada, valga la redundancia. Entonces, sustituyendo los valores, tenemos que CI es igual a 0.2% y BI no sabemos qué volumen es lo que vamos a calcular para saber cuánto tomamos de esta solución concentrada, y la diluimos con agua para tener la otra solución más diluida. Entonces, CF, que es la final, es 0.05% y el volumen final serían 50 mililitros. Entonces, bueno, aquí tenemos ya la fórmula, recordando, CI multiplica BI es igual a CF por BF. Sustituyendo los valores, tenemos que 0.2% va a multiplicar a X, que es la incógnita, es el volumen, va a ser igual a 0.05% que multiplica 50 mililitros. Haciendo el despeje, tenemos que
0.05% va a multiplicar a 50 mililitros entre 0.2%, que fue el despeje, y esto equivale a 12.5 mililitros. ¿Cómo se va a preparar esta solución? Se deben de tomar 12.5 mililitros de la solución de azul de metileno al 0.2% y se lleva a un volumen final de 50 mililitros, resultando la concentración deseada. Otro ejercicio. Preparar 100 mililitros de una solución 0.5% de hipoclorito de sodio a partir de una solución comercial de hipoclorito de sodio que tiene una concentración de 5%. Sustituimos valores, sabemos que la concentración inicial es 5%, el volumen inicial no lo sabemos, cuánto es lo que vamos a tomar de esta para preparar la diluida, pero sabemos los datos de la otra solución. La concentración final va a ser 0.5%, mientras que el volumen final van a ser 100 mililitros de esta solución. Tenemos la fórmula, despejamos directamente, nos queda que volumen inicial va a ser igual a la concentración final por el volumen final entre la concentración inicial. Sustituimos los valores que ya tenemos del problema y nos queda que 0.5% va a multiplicar a 100 mililitros entre 5% de la solución concentrada. Y como resultado nos da que el volumen inicial va a ser 10 mililitros de hipoclorito de sodio al 5%. Entonces, ¿cómo preparamos esta solución? Se tienen que mezclar 10 mililitros de hipoclorito de sodio al 5% con 90 mililitros de agua para tener una solución al 0.5%. Bueno, hasta aquí terminamos con lo que es los dos temas importantes a ver, que eran concentraciones y diluciones. Ahora vamos a poner algunos ejercicios de los medios de cultivo que se preparan a veces en los laboratorios y donde ocupamos esta parte de concentraciones. Vamos a preparar el azul de bromotimol al 0.2%. Es preparar 1 mililitro de una solución de azul de bromotimol al 0.2%. Si nosotros vamos a las fichas que se trabajan en cada uno de los laboratorios, vemos que la formulación para preparar esta solución es azul de bromotimol 2 gramos, lo que se tendría que pesar, con agua destilada 1 litro. Se pesan 2 gramos de azul de bromotimol y se disuelven en 100 mililitros de agua. Se ajusta a un pH 7.3. Aquí la preparación es directa. Se pesan los 2 gramos, así como se ve en la fórmula, concentración es igual a 2 gramos entre 1000 mililitros de la solución multiplicado por 100 y vemos que haciendo esto, pues sí nos da una concentración de 0.2%, que era lo que nosotros esperábamos. Entonces se pesa el azul de bromotimol, se agrega al agua, más o menos se disuelve en 800 gramos, ya que está disuelto se le acompleta para que llegue a un volumen total de 1000 mililitros. Ahora tenemos preparación de azul de bromotimol al 0.04% a partir de la solución anterior, que era 0.2%. Se va a preparar 1 litro de una solución de azul de bromotimol al 0.04%. Si se dan cuenta, aquí va a ser una dilución, entonces vamos a ocupar la fórmula que ya habíamos manejado de las diluciones. Pero aquí les voy a enseñar dos formas de hacer este problema. Una va a ser por regla de 3 y otra va a ser la de diluciones. Yo les recomiendo más que apliquen la anterior, la de diluciones, porque a veces las reglas de 3 no son tan exactas y nos pueden dar datos que no son correctos, ¿va? Formulación. De acuerdo a la ficha de elaboración, de producción que tenemos, sería el azul de bromotimol, se tendrían que pesar 0.4 gramos de azul de bromotimol y disolverlo en 1 litro de agua. Entonces, en 1 litro de una solución 0.04% hay 0.4 gramos de azul de bromotimol. Primera opción, que es la regla de 3. Si nosotros tenemos una solución al 0.2%, quiere decir que hay 2 gramos de azul de bromotimol en 1000 mililitros de la solución. Lo que nosotros necesitamos, de acuerdo a lo que vimos arriba, serían 0.4 gramos de azul de bromotimol, en qué volumen de esta solución concentrada debe de tener, ¿no? Al hacer el despeje de esta ecuación, que sería multiplicar 0.4 gramos de azul de bromotimol por 1000 y luego dividirlo entre 2,
nos da un volumen de 200 mililitros de la solución. Esa es una forma y ahorita les digo cómo se haría al final la preparación de la solución. Pero vamos a ver la segunda forma o la segunda opción para calcular cuánto se tendría que ocupar de esa solución, que es con la fórmula de diluciones. Se va a preparar 1 litro de una solución de azul de bromotimol al 0.04%. Los datos son CI, es 0.2%, BI es la incógnita, CF es 0.04%, BF son los 1000 mililitros que vamos a preparar, ¿no? Entonces tenemos la fórmula, se sustituyen los valores y vemos que ya despejando la incógnita, que sería el volumen, sería X es igual a 0.04% que multiplica a 1000 y va a estar dividido entre 0.2, ¿va? Haciendo las operaciones nos queda que el volumen inicial van a ser 200 mililitros de la solución de azul de bromotimol al 0.2%. Llegamos a la misma conclusión que en la primera opción. Entonces, ¿cómo se prepararía esta solución? En un vaso de precipitado se ponen 200 mililitros de la solución, 0.2% de azul de bromotimol y se diluye con 800 mililitros de agua destilada, ajustar a un pH 7.1. Entonces, bueno, ya así se haría. Ahora vamos a ver otro medio a preparar. Preparación de agar saburodextrosa con cloranfenicol 0.1 gramo. No es cierto, 0.01 miligramos por mililitro. Entonces es preparar 1 litro de agar saburodextrosa con cloranfenicol. La formulación nos dice que se pesa del agar 65 gramos, del cloranfenicol se pesa 0.1 gramos y el volumen de agua es 1 litro. Se va a ajustar a un pH de 5.6. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Pesar 65 gramos del agar y el cloranfenicol y se disuelven en agua. La que sigue. Entonces, pero antes de continuar hay que asegurar que la concentración del cloranfenicol esté como nos la pide la preparación. Vamos a corroborar esto, ¿no? Si nosotros pesamos 0.1 gramos de cloranfenicol y lo vamos a disolver en 1 litro de la solución, pero vamos a empezar a ver cómo está. Vamos a llegar a miligramos por mililitros. Entonces, nosotros sabemos que 0.1 gramo del cloranfenicol representan 100 miligramos de ¿no? Y esto puede estar disuelto en no 1 litro, sino en 1000 mililitros. Luego, si esto lo dividimos entre 10, diríamos que 10 miligramos del cloranfenicol están disueltos en 100 mililitros de la solución. Volvemos a dividir entre 10 para llegar a los miligramos y diríamos que 1 miligramo está disuelto en 10 mililitros. Volvemos a dividir y sería 0.1 miligramo va a estar disuelto en 1 mililitro. Entonces vemos que pesando esta cantidad de cloranfenicol nos queda en 0.1 miligramo por mililitro. ¿Cómo se prepara Lo que se hace es se mide el agua destilada, el agar saburo se pesa, se disuelven, se hidratan entre 10 y 15 minutos, se agita para posteriormente calentar y hervir a 1 minuto. Ahí se ajusta el pH, posteriormente se esteriliza a 121 grados por 15 minutos. Se deja enfriar entre 50 y 45 grados para que nosotros podamos agregar el cloranfenicol disuelto en una cantidad pequeña de agua. Se vacían en las placas y se mide pH. Y finalmente nuestro último ejercicio sería preparar el agar HTM, que de acuerdo a la ficha de producción tenemos la formulación que es agar Müller-Hinton, se pesan 38 gramos, extracto de levadura 5 gramos, y aquí lo interesante de este medio es que trabajamos con lo que son suplementos. La nicotinamida adenina dinucleótido, que es el NAD, se deben de pesar 0.015 gramos, de la hematina o hemina se pesan también 0.015 gramos y el agua destilada pues es llevar a un volumen de 1 litro.
Para el caso de los suplementos se preparan soluciones madre, en el caso de Emina y NAT. Vamos a preparar los suplementos y les voy a platicar que la Emina se debe de pesar 0.04 gramos de hidróxido de sodio y disolverlos en 100 mililitros de agua. Esto es para facilitar la disolución de la Emina. Posteriormente se pesan 0.05 gramos de Emina bovina y se disuelven en la solución anterior. Y se esteriliza a 121 grados por 15 minutos. Vamos a ver a qué concentración queda esta solución madre. Sería concentraciones igual a el peso del soluto, que sería en este caso la Emina, 0.05 gramos entre 100 mililitros de agua. Esto es igual a, transformémoslos a miligramos. Serían 50 miligramos de la Emina entre 100 mililitros de agua, y esto va a ser igual, ya al final haciendo la división, a 0.5 miligramos por mililitro. Ahora vamos a ver el caso del NAT. El NAT se van a pesar 0.05 gramos de NAT y disolverlos en 10 mililitros de agua. Esta se filtra para la esterilización con una membrana al punto 22, de 0.22 micras para la esterilización. Vamos a ver también la concentración de esta solución. Concentración es igual al soluto, peso del soluto, que sería 0.05 gramos de NAT entre el volumen de la solución, que serían 10 mililitros de agua. Esto es igual a, vamos a transformar a miligramos, serían 50 miligramos de NAD entre 10 mililitros de agua, y esto haciendo la operación nos queda 5 miligramos por mililitro. Posteriormente vemos cómo se hace la preparación. Se mide el agua, se pesa el agar Müller-Hinton, el extracto de levadura, todo se agrega en una olla, se hidrata entre 10 y 15 minutos, se agita. Se realiza el calentamiento y se hierve por 1 minuto, se ajusta pH y se mete a esterilizar a 121 grados por 15 minutos. Ahora se deja enfriar entre 50 y 45 grados, y antes de vaciar tenemos que agregar los suplementos. Entonces recordemos, arribita, dice, recordemos que la formulación nos pide que del NAT eran lo que se pedía eran 0.015 gramos, que eso equivale a 15 miligramos, y de la Emina era también 0.15 gramos, que también equivalía a 15 miligramos. Entonces, de nuestras dos soluciones madres que tenemos, lo que vamos a hacer es primero del NAT, vemos que, recordemos que estaba a 5 miligramos por mililitro. Entonces, para tener 15 miligramos, tendríamos que tomar 3 mililitros de esta solución y agregársela al agar y a la levadura y al agua, ¿no? En el caso de la Emina, recordemos que también la solución madre que había quedado en 0.5 miligramos por mililitro. Para nosotros tener 15 miligramos debemos de tomar 30 mililitros de esta solución y agregársela. Se agita y posteriormente se vacían las placas y se mide pH. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Gracias.